Vamos a saludar con el doctor Augusto Tandazo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Ecuador en directo. Hoy jueves 30 de marzo, ayer día histórico, decíamos hace un rato, porque la Corte Constitucional dio admisibilidad a ese juicio político. Bienvenido. Buenos días, un saludo Carlita, un saludo Jaime y un saludo a todas las personas que conectan con Ecuador en directo. Yo voy a disentir en muchas cosas. El dictamen de la Corte Constitucional es patojo, es mal hecho, es perversamente mal hecho, y lo voy a demostrar. Pero antes de eso, para no perder el hilo de lo que ustedes están comentando, creo que es importante decir lo siguiente. Primero le comen cuento a la gente en el tema del registro civil, porque le dice hay un defecto en el sistema, pero no es un defecto en el sistema porque la gente que está haciendo la protesta fuera del registro civil dicen que están 3 meses sin que los atiendan. Entonces no hay un defecto en el sistema de 3 meses. Primera. Segunda, que hay que puntualizar sumando a este tema, es el tema de que allí yo he escuchado intervenciones de las personas que están protestando. Dicen que para venir a sacar el pasaporte no es que son de Quito, vienen de Imbabura, de Tungurahua, pero vienen varias veces. Y eso es un costo y es perder tiempo. Entonces hay una persona que decía que está 5 veces ya en Quito buscando el pasaporte. Entonces esto retrata de cuerpo entero lo que es el gobierno. Pero permítanme que haga un giro sobre algo que debería el Ecuador empoderarse y los asambleístas tomar en cuenta esto. A ver. El famoso tema de Alauzí, rápidamente, para que la gente lo entienda. El secretario nacional de riesgos le falló a Alauzí y le falló al país. Y lo voy a explicar cómo. En el informe, miren la fecha, el informe del 17 de febrero del 2023, 17 de febrero, son 5 semanas desde que el secretario nacional de riesgos conoció de lo que estaba pasando en Alauzí. 5 semanas. En este informe le dicen que se determina que el sector tiene un nivel de amenaza alta. No voy a hacer muchos detalles sobre este informe porque me voy a comer todo el tiempo. Que existe un nivel de amenaza alta, por si acaso tengo todo el informe y toda la documentación. Y que esto puede provocar lo que terminó provocando. Y dice adicionalmente, entre las múltiples cosas que dice el informe, se evidenció que existen sistemas de drenajes, o sea, en la parte superior, porque ahí es donde se filtra el agua, y después provoca que en estampida salga a la tierra y que tape todas las casas. Se evidenció que existen sistemas de drenajes para la evacuación de aguas superficiales, o sea, se refiere a la lluvia. Sin embargo, se observa que dichos sistemas se encuentran obstruidos por maleza, lo cual impide su correcto funcionamiento. ¿Qué tenía que hacer este hombre? No declarar, como le pidió el informe técnico, que es una estupidez, porque dicen que tiene amenaza alta y recomiendan declarar alerta amarilla. Si hay una amenaza alta, tienen que ir por la alerta naranja. Y por último, tenían que el 18 de febrero ordenar que se haga una limpieza de los obstáculos, de los sistemas obstruidos por la maleza, porque estaban taponando, estaban evitando que el agua lluvia circule, porque eso se estaba filtrando a la tierra por dentro, y eso es lo que empuja la masa de agua. Tenían que disponer inmediatamente ese trabajo, y lo que hicieron es declarar a través de la alerta amarilla un estado de alerta, o sea, pónganse pilas que aquí puede pasar algo. Pero no, ¿dónde está lo que manda a los artículos 389 y 390 de la Constitución y 140 del COTAD? Y demás normas, reglamento de la Ley de Seguridad Pública, etc. Prevención. Prevención es adelántate a que no se produzca un evento y no mantente una alerta y nos informan si se ha producido algo. Es una barbaridad, pero incluso partamos de la alerta amarilla, que no se debió haber dictado alerta amarilla, sino alerta naranja. Alerta amarilla. En alerta amarilla la Policía Nacional limitará el acceso a los sitios de mayor peligro. Tenían que tramitar esto con la policía, conversar con la gente, trasladarse a la UCI, decir aquí hay una amenaza alta, policía actúe y hablemos con la gente y por las buenas, perdóneme que sea tan directo, o por las malas, aquí no me habitan hasta no resolver el tema y analizar si esto sigue en amenaza alta.
Esperaron el golpe y ahora sí, con el golpe, ahora sí veamos qué hacemos. Pero el tema no queda allí, pues, para poder fotografiar lo que es este gobierno. Sucede que va Lazo, se da toda una vuelta, como se dio la vuelta en Puná, en el Oro y en todos esos sitios cuando fue el terremoto. Y ofreció el oro y el moro, pues claro, se está con la soga al cuello. Entonces, si le piden que le sustituyan la casa, no, yo te voy a dar una casa de 3 pisos a cambio de la de un piso. Y ofreció lo que era y lo que no era. Pero da la casualidad que estamos ante un gobierno que está chido, no tiene, está más pelado que una pepa de guava. ¿Por qué razón lo digo? Que para tener los Ministerio de Finanzas tramite préstamos por 230 millones de dólares, obviamente a la cartera internacional. Entonces, no tienen ni un centavo, $1 no tienen. No tienen nada para poder atender lo básico de estas dos emergencias y de las que pues, se podían presentar. Por eso, ¿cómo es que van a resolver los problemas del país con un gobierno tan indolente y tan mediocre como el que tenemos? Entonces, ¿y dónde está la plata, doctor? ¿Dónde está la plata? Porque el presidente Lazo fue diciendo que va a repartir bonos, que va a hacer casas, por eso fue abucheado allá. ¿De dónde va a sacar la plata? Pero incluso la gente lo abuchó, ¿por qué? Porque ven que es un gobierno vinculado al narcotráfico y a la corrupción. Pero más allá de eso, la gente de la UCI, estoy seguro que esto que estoy yo hablando no lo conoce. Doctor. No lo conoce. La gente tiene que denunciar con este informe y tiene que destituirlo inmediatamente al secretario nacional de riesgos, porque él es el responsable, él es el ente rector de la política de riesgos. Y no tenía que decir, estamos en estado de alerta. O sea, se nos viene la montaña, estamos en estado de alerta. Ah, ya se cayó, ahora sí vamos. ¿Qué es eso? Doctor. Dime, Jaime, perdóname que te interrumpí. ¿Y usted sí escuchó cuando el presidente dijo, en medio del dolor de la gente, que es la oportunidad para la reactivación económica de Alausí? Ahí fue cuando la gente estalló, pues. Sí, en medio del dolor, en medio del dolor, fue hablar de la reactivación económica en vez de atender lo que estaba pasando. Claro, pero, o sea, esa es la fotografía de este gobierno. Primero que Lazo no sabe dónde está parado, y su gente igual. Mire que esta resolución de la alerta amarilla que dicta el secretario nacional de riesgo, la dicta dice que la dicta desde el cantón San Borondón. Oye, 17 de febrero tenías que estar en sitio ya. 18 de mañana tenías que salir para la UCI. Y desde ahí dictar las directivas para que se acordone toda la zona y se analice el verdadero riesgo y se paralice que la gente entre a sus viviendas. Y después ese papelón, toda la prensa internacional, que primera información, 16 muertos y no sé cuánto, que pueden llegar a ser más. Pero la primera información que dieron son 16 muertos y total eran 7. Que han ido sumando el número. O sea, no saben ni contar, aunque sea con los dedos, cuenten. Y le tiran el muerto y están en una bronca entre el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Transportes, el de aquí, el de más acá. Esto es un relajo de país. Un relajo de país. Sin duda alguna que sí, doctor. Y bueno, y nos solidarizamos con... Perdón, voy a hacer una rectificación. Relajo de gobierno, porque no es de país. Sin duda alguna que sí, nos solidarizamos con todos nuestros hermanos de Alausí. Esto es una muestra más de las inconsistencias, de la mediocridad y de la incapacidad del gobierno en términos generales, ¿no? Porque no es solamente con esta desgracia, es con toda. Pero qué pena que se juegue con la vida humana, ¿no? Porque en el momento que ya hay una alerta, sabemos que está en riesgo la vida. Pero bueno, vámonos al tema central, doctor, y usted justamente al inicio nos comentaba, bueno, aparte de decirle que estamos combinados usted y yo el día de hoy, esa corbata, esa camisa, sin querer, mi blusa. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo desentono. Usted desentona el día de hoy, mi querido licenciado de la Cruz, pero bueno, en todo caso, a ver, me ha dejado sorprendida. Yo pensé, de pronto, le soy muy honesta, porque usted sabe que yo soy así,
con la mayor delicadeza del mundo, ¿no? Por supuesto, y el mayor respeto. Pensé verlo más motivado con respecto al informe de la Corte. Bueno, yo entiendo su criterio jurídico, que obviamente no se puede comparar al mío, ¿no? Porque obviamente yo siempre digo, nosotros somos empíricos, pero no hemos estudiado derecho. Pero, ¿por qué lo decepciona tanto? Porque tratan de limitar al mínimo, minimorum, los argumentos para poder destituir a Lazo, en donde reducen el ámbito de acción de la Asamblea Nacional solamente al tema de peculado. Y entonces se comen cualquier otro tipo de opciones que podían haber habido dentro del tema. Pero se lo comen de manera que lo voy a relatar, de manera burda, porque es ser burdos para hacer lo que hicieron. Entonces, o sea, por más que declararon la admisibilidad del juicio político, la redujeron. Y claro, por eso es que Villavicencio y de mañana, en su intervención ante el Amazonas, dijo, nosotros nos vamos a limitar solamente a lo que la Corte dice. Peculado y dentro de esto. Por ejemplo, la Corte dijo que el tema de los audios y el caso León de Troya, que es básico en el tema, que esto no puede ser tomado en cuenta. No puede ser tomado en cuenta. O sea, ¿cómo que no puede ser tomado en cuenta? Tanto puede ser tomado en cuenta que el mismo Villavicencio lo tomó en cuenta. O sea, y no puede salir Villavicencio a decir hoy en Teleamazonas que no van a admitir audios filtrados. Entonces viene la pregunta del millón, porque aquí hablamos con documentos, aquí no hablamos del aire. En el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, que lo firma Villavicencio, se sustenta en audios filtrados. Aquí dice Rubén Cherres que conversó con la ministra de Agricultura, Tanlivera, donde se censura algunos procedimientos del ministerio donde Cherres tiene interés, que Rubén Cherres y Juan Reina hablan sobre precios por cargos en las aduanas, que Rubén Cherres y Pepito indican que habrían aportado cerca de 1,5 millones a la campaña del actual presidente Lazo. Y entonces pregunta Fernando Villavicencio y a la Corte, o sea, esto no existe. Esto no existe. Entonces, ¿por qué le metió en el informe del Frente Parlamentario Villavicencio todos estos audios? ¿A cuenta de qué le metió? ¿A cuenta de qué? Pero entonces viene el tema, y cuando vemos la Corte, y entonces, claro, dice que hay admisibilidad del tema, porque hay el principio de legitimidad política, pero habla del debido proceso, pero se olvida de pronunciamientos anteriores que ha tenido sobre esta materia. Pronunciamientos que juegan con esto. ¿Acaso en la sentencia del 21 de septiembre del 2021 no habló de este tipo de cosas? No habló de que el debido proceso tiene que estar restringido, que no puede ser un debido proceso abierto. Y luego le pone palos en la rueda a esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo básico de este juicio político? Un tema que es importantísimo, que es el siguiente. El presidente Lazo, por ejemplo, de esto lo dejan de lado con un análisis pueril, porque solamente se centran en lo siguiente. Y esto lo dijeron hoy de mañana en la tele, los medios también. El presidente ha designado a Hernán Luque Lecaro, y una designación, entonces dicen, Correa tendría que responder por Carlos Pareja Yanuseli, por Jorge Glass, por una cantidad de gente. A ver un ratito. Una cosa es una designación y otra cosa muy diferente es una delegación. La delegación se rige por otro tipo de principios diferentes a la designación. Yo de presidente de la República puedo designar ministro de Agricultura a Juan Piguave, pero no puedo responder por lo que haga el ministro de Agricultura. No puedo, pero si le delego a nombre mío una función es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la designación de Luque, se la hace en base, y de las reformas que hicieron al tema de empresas públicas, se lo hace en base al decreto 1051, que rige sobre la materia. Y el decreto 1051 habla clarito sobre el tema, en el sentido de que los directorios de las empresas públicas están integrados por el presidente de la EMCO, que viene a ser, conforme a la normativa, el delegado del presidente de la República. Adicionalmente,
Por eso dice el artículo 4 de este decreto clarito. El directorio de la empresa, y esto lo citan en el decreto Lazo, por lo tanto está aceptando la vigencia del decreto 1051 de Moreno. Decreto 1051 que dicha sea de paso, para que la gente lo pueda consultar. Decreto 1051 que está publicado en el registro oficial 209 del 22 de mayo del 2020 y que es una normativa incluso vigente hasta la fecha de hoy. ¿Qué es lo que dice este decreto en el artículo que nos corresponde? Que la empresa coordinadora de empresas públicas, que es básico donde fue a parar Hernán Luque Lecaro, está integrada por los siguientes miembros. Un delegado del presidente de la República, delegado, no es un designado, es un delegado. Y entonces, cuando se ve la estructura, en este caso de los directorios de las empresas públicas, sucede que preside ese directorio de empresas públicas el presidente de la EMCO, que recordándolo es el delegado del presidente de la República, y además interviene otro delegado, porque son 3 miembros, pero 2 son delegados del presidente. Entonces, cuando esto se lo ve, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tampoco lo cita la Corte Constitucional en ninguno de sus artículos, porque se les olvidó las leyes, se les olvidó todo. No citan el Código Orgánico Administrativo, artículo 71 que dice, efectos de la delegación, no de la designación, efectos de la delegación son, 1, las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante, de tal manera que Lazo tiene que responder por todo lo que ha hecho y no hizo Hernán Luque Lecaro. Punto. Y esto lo tiran al tarro de la basura. O sea, desaparece este tema de la responsabilidad del presidente sobre los actos, de quién fue delegado ante esta estructura, que terminó siendo una estructura de corrupción terrible. Doctor, entonces, permítame. Esto sí. En base a lo que usted nos explica, esto quiere decir que esto cierra un poco la brecha ahora que va a la comisión de fiscalización. O sea, puede ser que su informe no sea favorable, que aparentemente es lo que ellos quieren, porque como usted lo decía y lo vimos el día de ayer, el señor Villavicencio dijo de una forma muy sarcástica, tendremos que ver, porque no solamente termina en la Corte, eso tiene que venir aquí, para que nosotros emitamos nuestro informe. Entonces, este informe, esta resolución de la Corte, de pronto se vuelve un poco estrecha con respecto al informe que se pueda tomar en la Comisión de Fiscalización para que luego pase a la Asamblea. ¿Eso es? Claro, o sea, le marca la cancha a la Asamblea Nacional. Le marca la cancha. Es un peligro, o sea, es un peligro en el sentido de que de pronto el juicio político y la destitución quede ahí en la Comisión de Fiscalización. Pero le están dando armas. Por eso es que se siente como pulpo en su tinta, pues Villavicencio. Cuando dice, esto ya llegó a mí, y ahora sí yo soy, además no nos olvidemos que la vicepresidenta de la Comisión es Ana Belén Cordero. Entonces ya hay 2 votos allí. Pero ¿Tienen además los votos? una cosa, mírenlo. ¿Cómo? ¿Tienen los votos en la Comisión de Fiscalización para entregar un informe favorable? Habrá que ver, porque en este país se tuesta granizo, como decía Yuro Córdoba. Pero, ¿qué pasa Habrá si... que ver. Doctor, perdón que interrumpa. ¿Qué pasa si en la Comisión de Fiscalización no hay los votos para dar trámite a la solicitud de juicio político que emite la Corte Constitucional? ¿Qué pasa allí? ¿Lo trata el Pleno? Tiene que haber informe de la comisión. No pueden decir, no se aprobó nada. Eso no puede ser, porque algo tiene que haber aprobado. Entonces, el momento pero si que la comisión no recomienda el juicio. No, si no recomienda, la Asamblea Nacional tendrá que ver si hay un informe de minoría. Y tiene que basarse leyendo el informe de mayoría y leyendo el informe de minoría, decidir por cuál se va. Entonces, pero mire lo que dice la Corte, si es de una felonía increíble. Los proponentes han hecho referencia a otros indicios, como el caso León de Troya, que no son parte de la solicitud, ni podrán ser consideradas en el juicio político. O sea, caso León de Troya, que es uno de los casos más vergonzosos que ha habido en el Ecuador, de una vinculación con gente hacia el gobierno, a través del cuñado del presidente de la República, en casos de narcotráfico. Donde y que Villavicencio conocía del mismo, porque él mismo lo dijo. Conocía del mismo y él decía que esto
que decía que el presidente tiene que responder por esto y por lo demás acá. Y entonces, ¿qué es esto? Ahora no va a responder entonces. Pero mire lo que dice la Corte. La Corte debe llamar la atención a los solicitantes por incluir estos temas ajenos a la solicitud del juicio político, sobre todo por las rigurosas, precisas y específicas que deben ser las acusaciones en materia de este procedimiento. O sea, lo que le dice usted me apunta, pero tiene que pegar al centro. Pero viene el tema. ¿Y acaso no hay procedimientos, no hay pronunciamientos de la Corte Constitucional? Cuando la Corte Constitucional dice que en esto se ven temas de forma, no de fondo, y que los temas de fondo tienen que ser resueltos por la Asamblea Nacional, que es la que tiene a su cargo el tema del juicio político. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, un pronunciamiento en el caso de Jorge Glass, otro pronunciamiento en el caso de Guillermo Lasso, con un agravante, que en el caso de Jorge Glass y en el caso de Guillermo Lasso, se rigen por las mismas disposiciones legales, porque se aplica el artículo 129 de la Constitución en el juicio político, tanto para el presidente cuanto para el vicepresidente de la República. Entonces, no estamos hablando de juicios que se basan en normativas diferentes. Entonces, en el caso de Jorge Glass, todos los pronunciamientos están allí. Y hoy es un poco más, cójanlo y fusílenlo a Jorge Glass. Y ahora tendrán cuidado utilicen esto, cuidado utilicen lo demás acá. Y le van reduciendo el campo de acción a la Asamblea y tiene que pasar por un estrechísimo embudo que es la Comisión de Fiscalización. Un poco más como que dice Villavicencio y su combo, aquí se queda el juicio político. Y lo dijo hoy, que esto puede quedar allí nomás, dijo. Puede quedar allí nomás. Entonces viene el tema. Pero también hay bastante lentitud en los otros asambleístas, porque si se veía desde hace 4 o 5 meses que ese tema se venía, ¿qué ha tenido que hacer la Asamblea Nacional? Hablemos a calzón quitado. Ha tenido que sacar del ámbito de la Comisión de Fiscalización una cantidad de casos, caso María Belén Bernal, caso Pandora Papers, una cantidad de cosas, porque no confían en la gente que integraron la Comisión de Fiscalización. Si tenían la mayoría, ¿qué tenían que hacer? Reformar esa comisión y no quedarse pasivos esperando que mañana la papa caliente pase a manos de quienes quieren enfriar la papa caliente. Entonces, o sea, les falta ese olfato, ese adelantarse a las cosas. Pero más allá de eso, yo propongo un tema, que es el siguiente. La Corte Constitucional con este dictamen le está tomando del pelo a la Asamblea Nacional. Le está tomando del pelo, porque un poco como que le dice, reduce tu campo de acción a lo mínimo mínimo. Redúcelo. Pero viene el tema, incluso invadiendo competencias de la Asamblea Nacional, ojo. Y una Corte Constitucional que entró por la ventana, que entró violándose la Constitución y la ley, porque no estamos hablando de una Corte que entró por la puerta grande. Y rememoro lo que pasó para que la gente no diga Augusto Tandazo habla en el aire. Cuando se nombró el Consejo de Participación de Trujillo, consejo que fue terrible, con el apoyo de Lasso además, porque él incluso hizo campaña política a favor del sí en las consultas y entre eso conformar ese consejo transitorio. Pero ¿qué aprobó el pueblo en ese consejo transitorio? Dijo que evalúe lo realizado por las autoridades por él designadas, por el consejo designadas. Esto es castellano en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando llegaron a la Corte Constitucional, pregunta, ¿el Consejo de Participación Ciudadana nombra a la Corte Constitucional? No. ¿Y entonces por qué le evaluaron a la Corte? No tenían, eso se llama en derecho competencia, no tenían competencia. ¿Por qué le evaluaron a la anterior Corte y la votaron? ¿Por qué la votaron? Entonces, es el tema. Pero además una Corte que les ayudó para que haya la consulta de febrero con el dictamen ficto que no le emitió. Y entonces hicieron que como no hay dictamen, entonces la consulta pasa por el Ministerio de la Ley. Y sin embargo, por haber hecho este gesto, sin embargo, de buena voluntad hacia el gobierno de Moreno, pagaron los platos rotos porque mal paga el diablo a sus devotos y los votaron. Y luego, con intervención del Consejo de Participación Ciudadana, que eso no lo pueden quitar. No lo podrán quitar nunca. Con la participación del Consejo de Trujillo, se designó a la actual Corte Constitucional. Entonces ellos están allí, en de estricto derecho, ellos no tendrían que estar allí ni un segundo más, porque ellos entraron por la ventana, no por la puerta grande. Entonces le constriñen todo a la Asamblea Nacional y prácticamente le dan como si en vez de que la Asamblea tenga 3 balas para apuntar al blanco, le dicen solo unita y siempre que pegues en pleno centro. Entonces viene el tema. Aunque dicen que no lo han hecho,
hacen todo un análisis incluso gráfico para determinar que no hay conexidad y lo de aquí, lo demás acá. Eso le compete a quién, a la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional lo único que tenía que ver es si están singularizados los delitos que posiblemente se han cometido. Singularizados es separados. O sea, voy a poner el ejemplo para que el ciudadano común me entienda. No podía haber dicho a la Asamblea, por ejemplo, que se lo tienen que censurar al presidente Lazo porque ha cometido delitos contra la administración pública, que son varios. Entonces lo que está diciendo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y lo que dice también la Constitución, que los delitos tienen que señalarse y tienen que estar ubicados en peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Punto. Entonces tienen que decir, vamos a hacer juicio político por estos delitos, pero no desarrollar la temática, porque entonces la Corte Constitucional se está convirtiendo ya en un juez que está juzgando lo que quiere hacer la Asamblea Nacional. Primero que ellos no saben cómo se va a pronunciar la Asamblea Nacional. No saben cómo se va a pronunciar. Entonces, le marcan la cancha a la Asamblea Nacional, o sea, invaden la competencia de la Asamblea Nacional, diciendo ustedes, Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, ojo, ustedes solamente se manejan bajo estos parámetros, limitarle al máximo. Entonces viene el tema, es la zapada, es la viveza de la Corte Constitucional. Una corte írsita que ha hecho barbaridades, como el caso del arbitraje, que es burdo lo que hicieron. Porque el artículo 422 de la Constitución dice que no se podrá celebrar tratados o convenios internacionales en los que el Ecuador ceda a instancias de arbitraje internacional jurisdicción en materia contractual o comercial. Está clarísimo. El convenio del CIADI es un convenio para el arbitraje internacional y además un convenio del Banco Mundial, un parámetro del Banco Mundial, un tratado del Banco Mundial, que no está claro, que no calza lo uno con lo otro, y sin embargo aprobaron el convenio del CIADI. Entonces viene el tema, o sea, tenemos esa Corte Constitucional sobre la cual cuando Doctor, ya se ve una permítame interrumpirlo un minuto con otro tema de última hora que nos parece sorprendente. Aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil, frente al mercado Sauces 9, en una conocida joyería, estos delincuentes vacunadores han envuelto con explosivos a un hombre. Ahí está la imagen, obviamente ya está la policía, miembros de operaciones especiales, esto pues por no quererse dejar vacunar y abrir la joyería para ellos. Ahí está la imagen, vamos a seguir más adelante con eso, vamos a ver qué otro tipo de información nos llega aquí a nuestra sala de prensa. En todo caso, la vía está totalmente cerrada. Ese es el Ecuador que vivimos. Verá, haciendo un lenguaje coloquial con lo que es el tema del fútbol. O sea, el Ecuador está con los arcos descubiertos, o sea, están abandonados los arcos en todo. Política pública, inversión pública, seguridad. Mire lo que pasó en Alausí y etc. cosas. O sea, es un país dado al relajo. Doctor, yo tengo terror. La gente tiene terror. La gente no quiere salir, no quiere despertar, no quiere ir a trabajar. Doctor, mire lo que pasa aquí. Lo que pasó con la directora administrativa del Teodoro Maldonado, del hospital. O sea, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué pasa con el Ecuador? El Ecuador está agonizando y nosotros, los ecuatorianos, nos vamos muriendo de a poco cada uno por diferentes circunstancias. Y que esta asamblea y que el gobierno sea indolente. Señor Lazo, no puede con esto, no puede, hágase a un lado, déjele a otro que pueda, porque no puede. Mire ese pobre hombre, cómo tiene que estar sufriendo, desesperado él, su familia y todos los que están alrededor. ¿Por qué son tan inconsecuentes y tan indolentes? Desde luego, o sea, esto está plagado todo el Ecuador porque está abandonado los arcos del Ecuador. Están abandonados, o sea, no tenemos más que un parapeto de presidente que no funciona de ninguna manera. O sea, y además una cosa, mire usted este tema. En Francia no hay la CONAIE, por si acaso, ¿ah? En Francia no hay la CONAIE. Pero en Francia hubieron este fin de semana, que acaba de pasar, 400,000 personas en la calle. 400,000 personas en las calles de Francia, protestando por esta manipulación de la edad de jubilación patronal, de la edad de jubilación de las personas, porque le estaban subiendo la edad de jubilación. Entonces viene el tema que también hay que decir a la gente,
La gente está esperando que la CONAIE reaccione, pero viene un tema. En Francia no hay la CONAIE y el pueblo sale y la gente dice, estoy cansado de este relajo de país, de este relajo de gobierno. Y entonces viene el tema, ¿por qué la gente no se empodera de sus problemas y le da solución? Y le da solución. Ayer, por ejemplo, en la Corte Constitucional, no más de 100 personas manifestando su rechazo o su posible oposición al dictamen de la Corte, si era de inadmisibilidad. Pero ahí debía haber habido una concentración de unas 8 cuadras a la redonda. Doctor, la gente... Para que la Corte tenía que entender que no estamos... Pero además hay una cosa, Jaime. Cuando usted lee el dictamen de la Corte, donde está el dictamen de la Corte y los votos salvados, es un documento enorme. ¿En qué tiempo lo hicieron? Porque yo trabajo en la computación, porque me gusta manejar gráficos y todo, cuando hago presentaciones y todo. Cuando uno ve todo lo que tienen, estaban preparados, y no estaba preparado Teresa Nuca, estaban preparados todos para sacar lo que debían sacar. Y entonces, claro, la negociación fue esta. Corte Constitucional, yo sé que me tienes que matar, pero mátame con un calibre 22 y pégame en el dedo gordo del pie. Ese es más o menos el dictamen de la Corte. O sea, ya, me tienes que matar, pero pégame ya para ver si resucito. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional? Tomarle del pelo a la Corte también. Y decirle, sí, vamos a seguir el tema solo por pecular. Y concentrándome en lo que usted dice. Pero tienen que votar prácticamente mirando al tumbado y justificar los votos diciendo a la Asamblea Nacional, lero, lero, lero. Me quisiste señalar un camino y restringirme, pues sencillamente lo voy a hacer de esa manera. Lo voy a hacer de esa manera, prácticamente sin mayor análisis. Señores, ¿cuántos votos hay por la restricción de Lazo? Que esté razonado y esté analizado, no me importa. ¿Cuántos votos hay? Porque en el juicio político lo único que manda es cuántos votos hay. Y que no vengan después los de las bancadas de Izquierda Democrática y los bancadas de Pachacuti a decir, no existen fundamentos, porque ya le fueron recortando, pues. Porque le fueron recortando. ¿Cómo puede ser? Yo le preguntaría a gente de Francia, de Suecia, de Finlandia, de Noruega, de otros países más con mayor civilización. Ustedes se pueden ocurrir que el caso más grave que ha habido en este gobierno y en muchos gobiernos, que es con todas las evidencias de la vinculación con una banda, una mafia enorme, porque no es una mafia, sino más. Es una mafia que tenía y tiene a su cargo todo lo que sale de droga Ámsterdam y Rotterdam, que son Bélgica y Holanda, para a través de ahí pasar todo lo que es droga allá. Y entonces viene el tema, que eso diga la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, esto no va a ser tomado en cuenta. Esto no va a ser tomado en cuenta. Eso es lo que se llama hechos subsiguientes. O sea, si mañana, estamos 30 de marzo, mañana 31 de marzo, aparece un indicio sumamente fuerte de otra vinculación adicional que suma a las que ya hubieron. No, es que eso me sacas de lado. Me sacas de lado porque eso no es... O sea, entrando a formalismos que rindan ya no en formalismos, sino en cuestiones de fondo. Tratar de boicotear un juicio político. O sea, veamos el tema. O sea, tenemos una Corte Constitucional que es un peligro. Es un peligro para el país. Eso es lo que tenemos como Corte Constitucional. Decía Mao Zedong, cuando el enemigo te ataca, estás en lo correcto. Y cuando el enemigo te defiende, estás en lo incorrecto. Cuando el gobierno defiende a la Corte Constitucional, es porque saben que la Corte Constitucional es una dependencia del Ejecutivo. Es una dependencia del Ejecutivo y que pueden hacer cualquier barrabasada. Y fíjense la posibilidad con una muerte cruzada, que también de eso quiero hablar. Lo que puede pasar con una muerte cruzada, que el presidente va a manejar el país 6 meses con decretos, leyes de emergencia, solamente con el dictamen de la Corte Constitucional. Con esta Corte pueden hacer barbaridades, lo que les dé la gana en esos 6 meses. Pero aquí viene un tema que es de fondo. Y espero que más de un asambleísta ojalá me esté siguiendo. ¿Qué es el siguiente? Que esto es fondo, esto no es paja lo que voy a decir. Hay un principio jurídico, que está en la doctrina del derecho, no del Ecuador, del mundo. Esto lo están viendo en cualquier país del mundo, obviamente que tengan algún grado de conocimiento. Es el principio nemo auditur propriam turpitudi nem allegan. Difícil de siquiera pronunciarlo. Pero en castellano se dice, nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o culpa. Entonces viene el tema en el caso de la muerte cruzada.
¿Qué podría alegar el presidente Lasso? 3 causales. Una, que se ha arrogado competencias a la Asamblea Nacional que no le competen. Arrogado competencias, no pueden probar eso nunca porque la Asamblea Nacional no ha hecho eso. La segunda, que ha boicoteado el Plan Nacional de Desarrollo, obstaculizado. ¿Cuál plan de desarrollo si no hay plan de desarrollo en el Ecuador? Si no hay inversión pública, no hay nada. O sea, es como pegarle un tiro a lo inexistente. Y tercero, que sería la única que el presidente se acoja, que es de la siguiente, decir que lo que pasa es que hay un estado de caos, un estado de conflictividad interna. Y entonces, ¿pero quién cree el estado de conflictividad interna? Este caos. Lo cree el presidente. Lo cree el presidente, en este caso, con un caso de narcotráfico y de corrupción por todos los poros con el tema de delitos contra la administración pública. ¿O es que la banda de Hernán Luque Lecaro y la banda de toda esta gente no actuaba? Y entonces, él crea este caos, porque si él no se hubiera metido en estas pavadas, primero no tuviera 14 funcionarios que salieron de la administración. 14. ¿Por qué lo sacaron? Terminaron sacándolo. Porque apestaban, pues por eso lo sacaron, no porque eran unas santas palomas. Entonces, lo sacaron, 14. Cuando inicialmente dijo, aquí no hay ninguna estructura de corrupción, y comenzó a aparecer la estructura de corrupción. ¿Por qué lo sacaron a toda esa gente? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué sacaron a numerosos gerentes de las empresas públicas? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué Hernán Luque Lecaro se fue por los tejados? ¿Por qué? Porque no tenía culpa en nada. Porque eran parte del entuerto del Banco de Guayaquil que se tomó la presidencia de la República y los asuntos de interés nacional. Entonces, con este tipo de cosas, ¿quién creó este problema? Es Lasso. Él se puede beneficiar diciendo que hay un caos interno en el país. Se puede beneficiar. Entonces, no se puede beneficiar una persona de su propia torpeza y de las causas que ha generado. Esto, por ejemplo, es un principio que tienen que desarrollarlo los asambleístas. Pero ya, pues. Ya, porque, claro, dicen, no puede haber la muerte cruzada, pero no fundamentan el tema. ¿Y no puede haber muerte cruzada. ¿En qué momento podría utilizar Lasso la muerte cruzada? ¿Va a agotar los últimos días? A ver, en este momento, ¿qué es lo que deben estar haciendo? Que eso no lo podemos saber nosotros. Hoy en la noche se va a pronunciar. Hoy en la noche se va a pronunciar. Ya. Pero eso no lo podemos saber. Eso no lo va a lanzar todavía, me imagino, lo de la muerte cruzada. Ya, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Pero viene el tema. ¿Qué es lo que deben estar haciendo ellos? Cálculos para ver cómo se sacan de encima este problema. ¿Cómo se lo van a sacar de encima? ¿Cuántos votos tienen en la Comisión de Fiscalización? Para ahí hacer pertrecharse, ¿no? Es como una atalaya. Desde aquí me hago fuerte y veo cómo torpedeo el juicio político. Entonces van a ver cuántos votos tienen y después decir, si no hay informe favorable de la Comisión de Fiscalización, sencillamente no hay juicio político. Entonces viene el tema. O sea, la Asamblea Nacional, que son 137 legisladores, 137, están sujetos a lo que digan un grupo reducidísimo, porque la mayoría de la Comisión de Fiscalización son 5. O sea, 137 dependiendo de 5. Ni matemáticamente se puede aceptar eso. Entonces va a venir la campaña. Así como dijeron, seremos respetuosos de lo que diga la Corte Constitucional. Ahora, verá, de una vez me adelanto a la campaña. Y de hoy noche, usted verá que dependiendo del cabildeo que deben estar haciendo este rato, vamos a una apuesta. Que hoy noche Lasso dice, seremos respetuosos de lo que diga la Comisión de Fiscalización. Si eso dice Lasso, es que tienen arreglado el tema para que esto no pase. Pero también hay la salida, pues el informe de minoría. Entonces, pero los asambleístas tienen que alimentarse de razonamientos para poder defender lo que pretenden hacer. Por ejemplo, este tema de que una persona no puede alegar su propio dolo, principio universal del derecho. Porque, ¿qué chiste? Yo incendio la casa y después pido a la aseguradora que me pague por el incendio. Si he actuado de mala fe y no puedo beneficiarme. O sea, si el incendio lo causa el presidente de la República, no puede decir, miren, me han incendiado la casa. Si el tema es sumamente claro para entenderlo. Entonces, ¿cómo él puede alegar estado de conmoción interna? Cuando el que ha creado el estado de conmoción interna y lo sigue creando, es él. Por eso es que, por primera vez le voy a dar la razón a Andrés Arauz. Cuando dijo, ¿sabes qué, Guillermo Lasso? Eres salado
salado, salado. Y en verdad es salado, salado, salado. Porque le cae por todo lado todo. En los pueblos antiguos, milenarios antiguos, cuando pasaba esto, el que tenía que pagar los platos rotos era el gobernante. Y obviamente hasta llegaban a extremos, que no quiero narrarlos. Pero es salado, hermano. Realmente es bien salado. Porque le cae de todo. Y encima se viene ofreciendo lo que es y lo que no es. Y total ha estado más pelado que una pepa de guava. Y entonces, este es el país que tenemos que cambiarlo. Entonces tienen que tomarles el pelo. Les marcan la cancha. Ok, en esa cancha hay que darles. Pero tienen que entender que la pelea es peleando. Y la pelea no es solamente con el corazón, es con el cerebro. Con el cerebro. Por ejemplo, mire usted, todo el mundo está feliz con el dictamen de admisibilidad. Yo también estoy feliz, porque es un paso por lo menos adelante. Pero no es suficiente, porque nos dan el dictamen, le dan al país el dictamen de admisibilidad, pero de alguna manera recortado, restringido, mutilado, de tal manera que es un dictamen perverso. Entonces, esto es lo que hace la Corte Constitucional. Y obviamente por eso sale Villavicencio y dice, a mí solamente me hablan de aquí hasta acá. Entonces, tenemos que decirle, también su informe del Frente Parlamentario Anticorrupción no sirvió para un comino. ¿Para qué sacó si pone audios filtrados? ¿Para qué sacó? ¿Por qué hace ese doble juego al país? Yo quiero ser la estrellita de Navidad, pero en cambio tengo este compromiso con Lazo. ¿Cómo es esto? Entonces no van a poder ser la estrellita de Navidad. Entonces necesitamos seguir profundizando en el análisis de estos temas. Doctor, y frente a esto hay numerosas cosas que las quisiera analizar luego. Doctor, en la bitácora de Carondelet, que finalmente se pudo revisar quiénes entraban y salían al Palacio de Carondelet, y en los días que entraba Hernán Luque Lecaro a Carondelet, también entraba el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero claro, o sea, eso es que es visto. A ver, no necesitamos decir eso. Claro que es necesario que usted lo diga, Jaime. Pero si Lazo lo dijo en una entrevista y esto sería bueno que ustedes que son tan acuciosos recuperen esta entrevista, donde dijo, le preguntaron, ¿y Fernando Villavicencio? Dijo, no, Fernando Villavicencio es de los nuestros. ¿Ya? Eso, por ejemplo, hay que sacarlo y ponerlo todos los días. Todos los días. En la introducción del programa, Fernando Villavicencio es de los nuestros. Fernando Villavicencio es de los nuestros. Y nunca salió a decir, yo no soy de ellos. Pedro Granja, el día lunes, dijo aquí en este programa que este es el gobierno de Fernando Villavicencio. Y creo que acierta en lo que dice también Pedro, ¿no? Porque Villavicencio ha entrado y salido del Palacio de Carondelet cuando entraba Luque Lecaro, cuando entraban todos los que iban a visitarlo, el presidente de la República. O sea, nos da una lectura de todo lo que él siempre sale a denunciar, ¿no? Distinta, ¿no? Y que nunca él ha denunciado las cosas que tal vez no le interesaban. Cuando tenía que denunciar a la gente de la Revolución Ciudadana, hasta por cualquier cosa denunciaba. Pero ahora callado, Villavicencio, doctor. No, es que son selectivos. Primero, tienen memoria selectiva. Segundo, son selectivos. ¿En qué sentido son selectivos? Solamente ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que hay en ellos y en el gobierno al cual se pertenecen. Entonces, de esa manera, la fiscalización la llevan solamente desde una óptica restringida. Pero, por ejemplo, hay un caso tan evidente que la Asamblea se lo comió en su momento, que fue el tema de Pandora Papers. ¿Qué dijo Villavicencio sobre este tema? Nada, ni pío. Ni siquiera le conocimos el tono de voz en ese caso, que es un tema gravísimo, porque el presidente cogió sus bienes y para supuestamente sacarse del lío, los traspasó a los hijos y a la mujer. Como que con eso se salía del tema, no podía salirse, porque la ley orgánica para aplicación de la consulta popular de febrero del 2017 dice que responden los servidores públicos, en este caso el presidente, por los bienes, por las propiedades directas o indirectas. Esto es un caso de testaferrismo familiar, porque él pasó a los hijos esas propiedades. Y entonces callaron y se ponen a ver una cantidad de paja en donde distraen la atención del tema. Hoy de mañana prácticamente prevaricó el presidente de la Comisión de Fiscalización en la entrevista en Teleamazonas. Y le explico cómo.
dijo, ok, entonces vamos a analizar el tema de peculado, y en el tema de peculado tenemos que analizar el tema de la contratación por Propec de Amazonas Tanque. Perfecto, dice, pero sobre esto ya hubo un pronunciamiento de algunos asambleístas, y aquí está, en donde dicen los asambleístas que aquí no ha habido perjuicio al Estado. Entonces ya adelantémonos. ¿Cuál va a ser el show en esa comisión de fiscalización? Que no hay perjuicio al Estado y más bien van a decir que los asambleístas son los que tienen que responder por haber dicho que no hay perjuicio al Estado. Y entonces mañana incluso pueden plantear hasta la destitución de algún asambleísta. Entonces le dan la vuelta al tema para blindarlo al presidente Lazo para que no haga. Por eso es que el presidente Lazo todavía no ejerce la muerte cruzada y está esperando a ver si se salva de una manera y si no al final, faltando 5 minutos para la votación o cuando sea, saca la muerte cruzada. Entonces, pero la política, aparte de muchas cosas, es el arte de irse adelantando a los hechos, para que cuando el pueblo le llegue la información, ya sepa que eso está coludido, que está pactado, que está de alguna manera acordado. Entonces, tenemos una Asamblea Nacional que necesitamos que tome como en el fútbol. Hay 2 estrategias en el fútbol. A mí me encanta el fútbol, que además lo jugué. Hay 2 estrategias. La estrategia de un equipo es diferente a la del otro. ¿En qué consiste las estrategias? Hacer prevalecer la estrategia de su propio equipo y desarmarle la estrategia del otro equipo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la Asamblea? En eso tienen que tener claro el tema. Primero, no ponerse a pelear, comenzando por allí. Porque el momento que se pongan a pelear, como hubo esa intentona de pelear en estos días, sencillamente lo están salvando a Lazo. Entonces, no hay que pelearse. Porque si no, les vamos a denunciar diciéndoles, señores, lo están queriendo salvar a Lazo. Primera, no pelearse. Y segunda, tomarle de pelo a la misma Corte Constitucional. Ok, aunque sea con un razonamiento de este tamaño chiquito, votar y decir, aquí está, 92 votos, chao. Y sacar la lista, es importante lo que voy a decir, sacar la lista de los que firmaron, los 104 que firmaron, Doctor, para que no nos vengan con pavadas a estas alturas. Respecto Sí. a los asambleístas, Salvador Quispe se pronunció y que están a favor del juicio político. Dice, luego de la admisibilidad de la Corte Constitucional para el juicio político a Guillermo Lazo, votaremos por esa destitución, no solo por ese peculado, sino también por la incapacidad para resolver los problemas de hambre, desempleo, migración, inseguridad, etc. Eso dice Quispe. Claro, es que todo esto hay que considerarlo a la hora. Mire, por ejemplo, Johanna Nicole Molina, que es una de las, Moreira, Córdoba, que ha sido una de las personas que más ha hablado en contra del juicio político, aprobó el informe de la Comisión Ocasional. Entonces viene la pregunta, ¿qué lo aprobaron para ponerlo en el filo del precipicio a Lazo y decir yo aquí tengo una cuerda para salvarte? Para eso lo aprobaron. Ricardo Vanegas aprobó el informe de la Comisión Ocasional. Entonces, todo esto hay que tomar en consideración. Vanegas abiertamente ha dicho que él está en contra del informe que hizo la comisión multipartidista. Desde allí él ha tomado una postura distinta, aunque votó a favor, el día lunes se pronunció que él estaba en contra. Pero ¿y por qué aprobó el informe? ¿Por qué aprobó el informe? Pero cotizó, tal vez se cotizó. El invitado de hoy, de lujo, de Ecuavisa, ¿quién fue? Porque usted nada más con ver a quién invita, usted ya se da cuenta de qué es lo que quieren hacer. Fue César Alejandro Jaramillo Gómez, que prácticamente dijo que la izquierda democrática tiene que reunirse y que será los estamentos superiores los que decidan qué hacer. Pero cuando tú aprobaste, César Alejandro Jaramillo Gómez, de la izquierda democrática, cuando tú aprobaste el informe de la Comisión Ocasional, que tiene todo el condumio del caso, que luego pues la solicitud de juicio político, ¿por qué lo aprobaste? Tenías que decir, señores, yo no voy a votar porque tengo que consultar al Consejo Directivo de la Izquierda Democrática. ¿Por qué lo aprobaste? Para ponerte en una situación de expectativa a ver qué te pueden ofrecer. Eso es, o sea, en este país hace falta hablar claro. Hace falta hablar claro para que la gente entienda cómo son este tipo de gente que se manejan de esta manera. Entonces, contra la muerte por ejemplo, cruzada. si se viene... Ellos están en contra de la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque desde esa... A ver, ¿qué podría una persona de la calle? Porque el momento que se aplica la muerte cruzada, César Alejandro Jaramillo Gómez, Johanna Nicole Moreira Córdoba y otros más, y Ricardo Vanegas y un montón de gente, son ciudadanos de la calle. Se fueron a la casa. Y entonces,
¿Qué pueden pedirle a Lasso o al gobierno que se elija en una elección? O sea, ¿qué le puede pedir? Nada, porque ya no tienen. Una persona es funcional mientras desempeña un cargo. Si no desempeñan el cargo, chao, chao pescado. Sencillamente no hay nada que hablar. Entonces, ellos saben que difícilmente van a ser reelectos. No, pero ellos necesitan ser, en este caso, ellos necesitan ser funcionarios públicos para que les crea, para que el gobierno los tome en cuenta y puedan entrar a algún tipo de negociación política. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración para ver cómo es que cómo se están manejando y cómo se siguen manejando. Entonces, todo esto es importante verlo a la hora de hacer análisis sobre el tema. Doctor, pero en esta encrucijada que nos encontramos de muerte cruzada, porque al final no sabemos cuál es la decisión del presidente, ¿usted qué cree que sea más conveniente? ¿Definitivamente que todos se vayan a su casa y que esperemos el lapso que le queda al presidente o no? ¿O solamente la destitución? Porque básicamente lo hemos dicho en todos los programas, es una manipulación la que tiene el presidente en su mano en estos momentos, porque sabemos que estos asambleístas que no han hecho mucho, no quieren irse a su casa. Lasso vive bajo el chantaje. Los asambleístas, la Policía Nacional, los oficiales de la policía, algunos, no todos, lo han venido chantajeando. Claro, pero ahí la didáctica y la pedagogía con el pueblo. Por ejemplo, rueda de prensa de las principales fuerzas políticas que están a favor del juicio político. Y desarrollar este concepto que lo estoy dando. Nadie se puede beneficiar de su propia culpa o dolo. Entonces ya de entrada le están diciendo al presidente, no vendrás con que nosotros hemos creado el estado de conmoción interna, porque lo único que estamos haciendo es aplicar un artículo de la Constitución que prevé la existencia del juicio político. Y si no, hay que sacar ese artículo de la Constitución, porque sencillamente, como decía el mismo presidente de la República, esto es un intento de golpe de Estado parlamentario. Entonces, esto hay que ser claros en el tema. Aquí no hay tal golpe de Estado parlamentario, pero didácticamente es hacerle entender, imagínense una rueda de prensa haciendo entender a la gente de que el presidente con la muerte cruzada se está beneficiando de lo que él ha creado, del desmadre que ha creado en el país, de sus compromisos con todo tipo de corrupción. Y entonces esto tiene que hacerlo. La difusión, no hay que vencer, sino convencer. Porque si no se convence, las victorias se caen. Entonces tienen que hacer esto, tienen que dedicarse a saber cómo se maneja la ciencia de la política. Pero sobre esto permítame que también les haga un comentario. Sucede que no sé si ustedes, Carlita y Jaime, han conocido que ha habido una convención en Manta de todas las cámaras de la producción, de comercio, de todo, industrias en Manta, hace un mes y medio. Pues se han reunido a tomar una decisión sobre el tema del juicio político. Entonces lo mandaron a Miguel Ángel González, el Comité Empresarial Ecuatoriano, a que pide una cita que se le iban a dar con todo lo del amor, en Ecuavisa, que es el órgano de difusión de los intereses del gobierno. Y salió a hablar pavadas. O sea, todo a favor de la inocencia de Lasso y que aquí no tiene que pasar nada. Pero mire lo que dice, voy a citar unas cosas en esta entrevista. Doctor, pero es que Miguel Ángel González es del grupo de Pablo Arosemena, pues. Recordemos que él fue presidente de la Cámara de Comercio, de acá de Guayaquil. Claro, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y hoy presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano que engloba todas las cámaras. Pero mire cómo le toman del pelo al Ecuador. Dice, cuando la incertidumbre entra por la puerta, ¿qué es la incertidumbre? El juicio político. Es una norma constitucional, no seas ignorante. O sea, entonces, ¿qué quieres? ¿Que no existe el juicio político? ¿O solamente tiene que existir el juicio político contra determinados gobiernos? O sea, es el doble rasero con el que se manejan. Cuando la incertidumbre entra por la puerta, la inversión sale por la ventana. Y el que se quede es el desempleo. Casi saco un pañuelo a llorar por este comentario tan profundo. Y luego dijo, el inversionista extranjero va a decir, yo ni loco pongo mi plata en ese país. Y el inversionista nacional dice lo mismo. Claro, pues, papito, primero son dos cosas que te voy a explicar, González. El inversionista extranjero, aunque sea en un país con crisis, mete la plata. ¿Por qué mete la plata? Porque tiene una boya gigantesca para rescatar no sus inversiones,
sino rescatar bajo un sistema de flujos descontados, que es el que aplican los arbitrajes. Si perdió 200 millones en un arbitraje, le obligan al Estado a pagar 1.000 millones. Entonces el inversionista está protegido, el inversionista extranjero. Por eso nos han metido la mano en el bolsillo Occidental, Perengo y otras más. Primera. Pero el inversionista nacional, si sabes, González, lo que hace cuando ve en peligro alguna cosa o así no haya peligro, saca la plata de los paraísos fiscales, Miguel Ángel González. ¿Qué te haces el loco? ¿Qué vienes aquí a repartir hostias en un país que está corrompido? Luego dijo, para enfrentar el crimen organizado debemos organizarnos como sociedad civil. A ver, para enfrentar el crimen organizado tenemos que aplicar el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución, y tienen que actuar los organismos que están encargados a frenar este tipo de crímenes. Y eso es la Policía Nacional, no la sociedad civil, chiquito. Pero aquí, ojo, porque la política es el arte de adelantarse a las cosas. Ya comenzaron a hablar de que así como en Colombia en alguna oportunidad pusieron un impuesto a la seguridad, que en el Ecuador también debemos tener un impuesto a la seguridad o tasas que tengan que ver con la seguridad, que de hecho se paga alguna cosa. Entonces mañana, ciudadano ecuatoriano, vas a tener que pagar una suma alta de dinero para tener algo de seguridad. Cuando es una responsabilidad del Estado, y si no saben manejar el Estado, váyanse a su casa. Y también hablaron de que tiene que darse la reforma laboral del trabajo por horas. Pero eso es violación de la Constitución, pues. Porque la Constitución establece que la precarización laboral es también con el trabajo laboral por horas. Y si eso se da, sencillamente tienen que reformar la Constitución porque es una garantía constitucional. Entonces pueden hacer todo lo que quieran. Yo les apoyo en todo lo que quieran. Pero constituyente. Porque la Constituyente es la única que puede cambiar la estructura de la Constitución, los derechos y garantías constitucionales. Entonces, pero apareció como el sabio. Más o menos sí, ya tienen que haberlo llamado a decir, gracias hermano, estamos, gracias, ya sabes, si te necesitamos, ya te llamamos. Entonces, todas estas jugarretas que se hacen para ir creando criterios favorables, los hacen porque saben que necesitan ver cómo suman argumentos en contra del juicio político de alguna cosa. Pero aquí viene otro tema que la Corte Constitucional no lo analizó, que es el siguiente, en lo que es delitos contra la administración pública. O sea, la Corte Constitucional hizo un informe parcial, un informe recortado. El artículo, ¿qué es lo que dice la gente que lo defiende a Lazo? Se centran solamente en un tema, que es el artículo 28 de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la omisión. Entonces, ¿cómo lo conceptúa la omisión? En este artículo, pero hay otros artículos, no es el único. Dice que la omisión se tiene que dar en el tema de vida, salud, libertad e integridad personal. O sea que si mañana, como he puesto yo este ejemplo, alguien ve dentro del Banco Central, una persona, un ejecutivo del banco, que se están abriendo las bóvedas del Banco Central y sacándose los fajos de dólares a lo grande, no necesariamente tiene que denunciar porque no responde por un delito de comisión por omisión, porque si se roban dinero del Banco Central, eso no tiene nada que ver con la salud, la libertad, la integridad personal ni la vida. Ese es el razonamiento pueril que hace Henry Cucalog y su combo. Pero viene el tema, pues el Código Orgánico Integral Penal tiene muchos artículos, acaso es el único. El artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, que espero que los asambleístas escuchen esto, dice, cuando uno analiza una conducta, hay que analizar los verbos que se utilizan, es lo que se llama el verbo rector que tipifica una determinada inconducta. Dice el 422 del Código Orgánico Integral Penal, deberán denunciar. ¿Qué es deberán denunciar? Es una obligación. Deberán denunciar. Si alguien no cumple con la obligación de denunciar, está haciendo una omisión. ¿En una omisión a qué? En el denunciar. Es otro tipo de omisión. ¿Qué? ¿No saben leer castellano? Para eso están los diccionarios de antónimos, sinónimos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué? No pueden utilizar eso. Deberán denunciar. ¿Quién dice? El servidor público que en el ejercicio de funciones conozca la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Lazo conocía todo lo que estaba pasando en la empresa coordinadora de empresas públicas y en otros estamentos. Y él tenía que denunciarlos. Porque él lo quiso es apañar, aupar, tapar todo lo que se estaba haciendo. Incluso este artículo del Código Orgánico Integral Penal además, se le hizo un añadido en el registro oficial del 17 de febrero del 2021. Mire usted, es tan grave este tema.
que incluso se incluyó este artículo que lo voy a leer parcialmente porque es muy largo. Deber de denunciar, de deber ciudadano de denunciar. Mira, al ciudadano de la calle, vea lo que le ponen. Todo ciudadano que en el desempeño de su actividad conociere de la comisión de un presunto delito de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios de contratación pública y una cantidad de cosas. Dice, deberá denunciar dichos actos de manera inmediata a las autoridades competentes. O sea, el ciudadano de la calle está obligado a denunciar el cometimiento de todos estos delitos. Pero no debe denunciarlo el presidente de la República. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de esto no dice nada la Corte Constitucional, sino que los audios no tienen nada que ver, no menciona el decreto 1051, no ven la responsabilidad por la delegación que hizo el presidente. O sea, se comen la carne para tratar de singularizar el tema a su manera, pero metiéndose a tocar temas de fondo que son de competencia de la Asamblea Nacional, que no pueden ser competencia jamás, en este caso, de la Corte Constitucional. Miren el dictamen contra Jorge Glass, dictamen del 21 de diciembre del 2017. En el dictamen, miren lo que dicen. En atención al objeto del dictamen, dijo la Corte, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada. Y luego dice, la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de un presidente de la República, de un presidente o vicepresidente de la República vendría a ser. Entonces, viene el tema, o sea, ¿y por qué se metieron a tocar temas de fondo? Que si hay el cuasidelito, que si no hay el cuasidelito, que por aquí y por acá. ¿Qué tenían que meter las narices donde no les corresponde? Singularizada la infracción, es nada más, está singularizada, o sea, está señalada cuál es la infracción que creen que se ha cometido por parte de Lazo y punto. ¿Qué se metieron a hacer esos gráficos? Yo les invito a que vean el pronunciamiento de la Corte, en extenso, y van a darse cuenta que son unos zaperocos que quieren ver cómo lo ayudan a Lazo, y se olvidan de todos los pronunciamientos anteriores que han tenido. Entonces, pero si están manejándose con zapadas, entonces también hay que manejarse de la misma manera. De la misma manera hay que manejarse. Mire lo que dijo Henry Cucalón en el juicio contra Carlos Vaca Mancheno en abril de 2018. Dijo, la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. Su fin es, por tanto, dijo, esto quisiera que me lo escuchen despacito, desembarazarse del político indeseado, cualesquiera que sean las causas, cualesquiera. O sea, lo que dice es, yo me cojo de cualquier cosa, sin más trauma que ese, el de prescindir de él. Entonces, esto hay que sacarles. Señores, no vamos a desarrollar en extenso el juicio político, sino que nos estamos desembarazando de Lazo, cualquiera que sean las causas, aunque sea la cosa más chiquita, sin más trauma que el de prescindir de él, es el juicio político. Entonces, es importante verlo. Y cuando dice que van a estar atentos, que no haya movilizaciones en las calles, ¿acaso Henry Cucalón, el 6 de agosto del 2015 a las 9:25, cuando era el gobierno de Correa, no dijo apoyo como ciudadano más la protesta contra este gobierno autoritario y controlador, que el único idioma que conoce es la calle? Entonces, hay que decirle a Henry Cucalón, no te olvidarás que el único idioma que conoce la gente es la calle. Pero esto hay que hacerlo como propaganda, hay que sacarlo en hojas volantes por todo lado, para que la gente entienda. Y cuando fue el juicio de Glass, dijo ni el CAL, que no es el caso actual, ni la Corte Constitucional deben entorpecer dicho enjuiciamiento. Y lo que hizo la Corte Constitucional es entorpecer el enjuiciamiento reduciendo el marco de acción de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto la gente tiene que saber de qué lado está la Corte Constitucional. Entonces, este es un tema que es grave y que hay que tomarlo en cuenta y que hay que estar pendiente. Vea, esto es más o menos como la tela de Penélope, la famosa tragedia griega, en donde Penélope no quería casarse y lo que tejía de día lo destejía de noche. Doctor. Entonces, termino la idea, no más con esto. Entonces, lo que tiene que hacer los voceros de todos los partidos y movimientos políticos que están involucrados en este tema es adelantarse. Siempre es importante tener una estrategia hacia adelante para ir con tiempo irle desenmascarando la estrategia del gobierno. No actuar sobre hechos consumados. Esto es lo que se llama, Carlita también me va a entender, esto es lo que se llama las agendas. Un partido o movimiento político no tiene que manejarse en base a la agenda del contrario, sino que tiene que imponer su agenda.
Tiene que poner su agenda porque eso es importante que debe hacer, en este caso, quienes quieran manejar el tema. Entonces, tienen que adelantarse para hacer toda una presentación del tema y reducirles el margen de maniobra a los que están intentando salvarlo a Lazo. Perdóneme que le interrumpí, Jaime. Doctor, dentro de la Corte Constitucional, ¿quién lidera ese respaldo a Lazo? ¿Núquez, Corral o Herrería? Yo creo que todos. A ver, Herrería es más cerebral, ¿no? Lo cual no quiere decir que está a favor de la constitucionalidad. Núquez es pura emoción, ¿no es cierto? Y Carmen Corral también es pura emoción. Entonces, ahí Herrería es el que marca un poco el tratar de darle algún contenido que obviamente se aparta del principio constitucional del juicio político. Pero ellos son los que están allí. Pero ellos, aquí viene un tema, estén en cualquier partido o movimiento político, siempre estarán manejándose de manera ideológica. Porque cuando una persona, cuando una persona tiene su forma de pensar determinada, no interesa en qué partido o movimiento esté. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un partido a nivel nacional que se llama Izquierda Democrática. Mire el nombre, Izquierda Democrática. Izquierda. ¿Qué tienen de izquierda? Nada. Y siempre están votando con los neoliberales. Entonces, hay que mirar lo que decía Jesús, por sus obras los conoceréis, no por la boca, sino en qué lado están. Ideológicamente Herrería está en la derecha, claro. Carmen Corral en la derecha, y Teresa Núquez, que es un tiro al aire, está en la derecha. Claro, entonces Núquez además fue directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues donde fue presidente Pablo Arosemena. Pues eso demuestra que hay una cercanía casi que directa. Pero claro, por eso es que les parece viable el arbitraje internacional. ¿Qué es el arbitraje? Qué buena su pregunta, Jaime, o su comentario. Mire, usted tiene 3 funciones del Estado que son las tradicionales, a las que sumó el poder o función de control social y el tema electoral. Tiene 3 básicas, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Al judicial le han sacado un brazo, le han sacado una pierna, le han sacado un ojo permanentemente. Y entonces, ¿cuál es la afectación a la función judicial de la cual ningún presidente de la Corte Nacional de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia ha sacado la cara para decir, carajo, yo defiendo mi institución? No lo han hecho. El arbitraje es mutilar la función de la función judicial, mutilarla, reducirla a la mínima expresión. O sea, si hay un caso con una empresa transnacional, tiene que resolverse en las cortes de afuera. Porque incluso, mire usted, que en algunos casos de arbitraje, el recurso de nulidad, no en todos, porque yo conozco de arbitraje, no en todos. Por ejemplo, un recurso de nulidad en un caso del CIADI tiene que ser incoado dentro de la normativa del CIADI. Pero en los otros casos de arbitraje, bajo normas, por ejemplo, del UNCITRAL, o bajo normas de la Convención de la Haya, entonces el tema tiene otro colorido, tiene otro tipo de situación. Entonces, cuando se hace un recurso, se presenta un recurso de nulidad, tiene que presentar el recurso de nulidad ¿ante quién? Ante la Corte de Justicia del país donde se dictó el auto. O sea, ahí sí funciona la Corte de Justicia. ¿Pero cuándo? Por ejemplo, cuando nos dicta en Inglaterra, en un tribunal de arbitraje radicado en Inglaterra, porque no es el tribunal de arbitraje de Inglaterra, sino radicados en alguna oficina de Londres. Si usted quiere meter un recurso de nulidad, tiene que ir a la Cámara de los Lores y presentar su recurso de nulidad. O sea, tiene que depender de la justicia de afuera, porque vuelve a la justicia ordinaria, pero siempre que no sea la ecuatoriana. Siempre que no sea la ecuatoriana. Es una ofensa al sistema jurisdiccional. Y todos los que están metidos en arbitraje, incluyendo Teresa Núquez y toda esta gente, saben que le han mutilado las funciones de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Y entonces están allí. Están allí los que están al servicio de los intereses extranjeros, los que, así como decían que la extradición es mandar a la gente a que la juzguen afuera, lo mismo es el arbitraje, sacar los casos que los juzguen afuera. ¿Y dónde ha habido un presidente o presidenta de la Corte de Justicia que diga yo me opongo al arbitraje? Caen en la misma trampa, porque lo que les interesa es tener el caso de la función, ganar el sueldito, ver qué más sacan y se acabó. Pero no hay alguien que se apersone de las funciones, defienda su espacio que le da la Constitución. Entonces, claro, son esta misma gente, son la misma gente, son de los mismos grupos, pero aquí tenemos que ir más atrás, mi querido Jaime. ¿Quiénes los nombró? Una comisión
una comisión que estaba integrada por las funciones del Estado en ese momento, por las funciones del Estado, representantes de las funciones del Estado, y que para colmo de males tienen trámites que llevan a cabo en la misma Corte Constitucional. Entonces, claro, colocaron su gente para los trámites que manejan en la Corte Constitucional, sacarlos favorables. Pero dejaron colocando gente afín. Por lo tanto, esto viene desde el gobierno de Moreno que nos dejaron esta Corte, que se ha renovado parcialmente solo 3 de los miembros, pero están los 6 pues allí. Entonces, y además que no hay cómo incluso seguirles un juicio político, y la única forma de sacarlos es con las 2/3. Escúcheme bien, Carlita y Jaime. La única forma de prescindir de los miembros de la Corte Constitucional es mediante una decisión de ellos mismos y con los votos de las 2/3 partes. Vamos a poner un ejemplo nada más. Que en este momento alguien dice, vamos a destituir a los 6 miembros que hicieron este informe chueco sobre el tema del juicio político. Entonces, los únicos que pueden votar a los 6 que aprobaron son los 6. Entonces, es imposible. Ahí se viola y se bloquea el artículo 133 de la Constitución, que dice que no existe servidor público que no responda por sus acciones o omisiones. Entonces, tenemos una Corte Constitucional blindada de esa manera. Son los grandes errores de la Constitución de Montecristi, grandes, gigantescos errores. Entonces tenemos un órgano que es vital para la vida constitucional del Ecuador, pero que está protegido y está blindado, pueden hacer lo que les venga a la regalada gana. ¿Quién les dice nada? Entonces, frente a este contrapoder que hay, está el poder popular, que tiene que decirles, ya basta. Y también idearse la forma como este país no va a caminar si tenemos esa Corte Constitucional en materia jurídica. No va a caminar. Entonces, uno ya tiene que analizar. Tengo una piedra en el camino de la democracia, que es la Corte Constitucional. Una corte tramposa. ¿Qué hay que hacer? Traer una retroexcavadora, traer alguna maquinaria y sacar la piedra. No hay más que hacer eso. Y hay que idearse la forma en que esa piedra salga de allí. Pero todo funcionario tiene que responder por sus acciones o omisiones. No es que ellos no responden con esa trampa que tiene la Constitución y que tiene la resolución que dictó la misma Corte Constitucional, donde solo ellos se pueden hacer el harakiri. No se van a suicidar. Y por eso es que sintiéndose prevalidos de eso hacen lo que les da la regalada gana. Doctor, bueno, más o menos hay un plazo de un aproximado de 45 días para luego pues de que pasó el informe de la Corte, regrese a la Asamblea y bueno, pues a la Comisión de Fiscalización y luego pues ya al Pleno. ¿Usted cree que realmente se cumplan esos tiempos? Y le preguntaba esto porque, entre comillas, la Comisión de Fiscalización también tiene otros temas. Quizás lo mantengan ahí o lo aceleren. ¿Cómo lo ve usted? Porque esa es una pregunta que nos hacemos todos, puesto que no confiamos, porque yo estoy segura que, a título personal hablo, pero la mayoría de los ecuatorianos no confiamos en esa Comisión de Fiscalización. Desde luego, ese es un tema central lo que usted plantea, Carlita. Porque lo pueden poner a la cola este tema y sucede que nos lo tiran, le pegan lo que se dice una patada para adelante y ahora veremos cuándo lo trata. Entonces ese es el problema. Entonces, pero para eso hay recursos también. Por ejemplo, pero para eso se requiere unidad. Doctor, la unidad es... Perdón que lo interrumpa. En la mañana había una entrevista de María Belén Cordero, Ana Belén Cordero, en Ecuavisa. Entonces, y el entrevistador le decía, ¿y ustedes van a tratar esto o creen o hay la posibilidad de que de pronto el Pleno diga que esto lo va a tratar otra comisión? Ella manifestaba pues, que en la Asamblea todo se puede dar porque incluso se formaron comisiones que no debían y trataron temas como este que no debían desde su punto de vista. ¿Usted cree que es conveniente que esta comisión de fiscalización trate este tema o habría de pronto, no sé, alguna salida para que una comisión ocasional de pronto se reúna y evalúe este tema del juicio político una vez con la resolución de la Corte? A ver, pues eso mismo iba a abordar, lo mismo iba a abordar. O sea, la unidad es la base para poder llegar a un buen puerto. Si usted no tiene unidad y se están sacando los cueros al sol, sencillamente no van a poder llegar a ese puerto. Porque están buscando que tú tienes la ceja mal pintada y que tienes la nariz chueca y que no. No, un ratito, unidad. Si no hay la unidad, están haciéndole el juego al lazo. Primera premisa. Segundo, conversar para trazar una estrategia. Y por ejemplo, para con Saquicela llamarlo a Villavicencio y decirle, a ver señor,
Este es un tema de conmoción del Ecuador. Usted no lo puede tirar al último, porque el Ecuador está con esto paralizado prácticamente. Usted no lo puede tirar al último. Pero eso, para eso hay que conversar y díganos cómo va a proceder. O sea, hay que ponerle el cascabel al gato. Así de sencillo. Hay que ponerle el cascabel al gato. Porque esto no puede aguantar el país con esta situación. Si incluso la banca de inversión internacional, JP Morgan, Morgan Stanley y todo, ya dijeron que ellos ven que el presidente se va a caer. Pero están sosteniendo a un elefante colgado de una telaraña. Doctor, pero Biden lo quiere salvar, pues. ¿Cómo? Biden lo quiere salvar. Bueno, pero Biden tiene que arreglarse su tema, que además sobre eso es una entrevista por aparte para explicar qué es la política internacional y cómo se manejan este tipo de cosas. Entonces, pero viene el tema, o sea, hay que ponerle el cascabel al gato y caminar en ese tema y marcar la cancha, que no la marcaron antes, debían haberla marcado, Doctor. Y entonces, hay muchas cosas de fondo que en el Ecuador, por ejemplo, esas acciones de protección, de las que usan y abusan, ya lo suspendieron a Villavicencio y con una acción de protección lo hicieron que regrese. Ayer anunciaron también posibles acciones de protección en el caso del juicio político al presidente de la República. Vea, en este país puede pasar todo, pero aquí viene el tema. Yo le invito al pueblo ecuatoriano, como en París, pongo ejemplos claros, como en París, a que salga de su confort y comodidad, sumamente relativa, porque los días que vive la gente son muy duros, y que el pueblo, que es el mandante, el que tiene en su cargo el poder soberano, le haga sentir al gobierno que aquí no estamos para que se hagan este tipo de triquiñuelas. Que no hagan este tipo de triquiñuelas. Pero tiene que ser el pueblo, no la CONAIE. Porque la CONAIE cuando saca una carta es a cambio de algo. Entonces, ese es el tema que la gente no termina de entender, que estamos presos de una cantidad de situaciones, como el caso de la producción petrolera. ¿Cómo puede ser que, mire lo que dice la Constitución, dice que se consultará a las comunidades que están asentadas en las tierras donde se explotan recursos naturales? Pregunta, ¿están los guaraníes, están los quichuas y están los cofanes asentados en el bloque 31 y en el bloque 43? No. Entonces, ¿por qué es que se toman las instalaciones? O sea, yo me voy, porque no es que le están afectando a su casa, se están yendo a la casa del vecino y del vecino de mucho más allá a meterse y a paralizar la producción. Entonces, tenemos que entender todos los fenómenos que tenemos en el Ecuador, porque el gran problema del Ecuador es que necesitamos didáctica, necesitamos que la gente se meta en los problemas y los entienda. La guerra Rusia-Ucrania es por petróleo y gas. No es porque se ha violado los derechos de los niños que fueron trasladados a Moscú porque necesitan la leche, necesitan alimentarse y los dejaron abandonados. Y entonces, no, es por petróleo y gas, porque Europa no tiene petróleo y gas. El petróleo no está donde quisieran ellos tener, como no quisieran tener campos petroleros en Francia, en Italia, en España. No hay, el petróleo está en Noruega, está en el Medio Oriente, está en Venezuela, alguito en Ecuador, está en Estados Unidos, está a lo bestia en Rusia. Entonces, el petróleo está así. Entonces, el petróleo es necesario para la vida de la humanidad, porque es instituible incluso como materia prima. Estados Unidos está yendo con megaproyecto Alaska. ¿Qué dice de eso los ecologistas del mundo, no solo del Ecuador? Nada. Porque los únicos que les interesa es Serral y Asuní, como que es la fuente de contaminación. La fuente de contaminación está en el consumo de combustibles. En el Ecuador hace falta un programa de educación política a la gente, especialmente a los movimientos políticos, para que entiendan desde el fondo, no desde la ignorancia, cómo defender los intereses del país. Fuimos a la cumbre iberoamericana, donde además llegó Lazo a llorar que le están dando un golpe de Estado parlamentario. Es un inútil. Uno cuando va a un foro tiene que referirse a la materia del foro. Tradicionalmente estuvo Boric, chileno, y estuvo Petro, chileno, de izquierda, entre comillas, de esa pseudo izquierda que estamos plagados en América Latina, criticando el tema ruso-ucraniano a favor de Ucrania. ¿Cómo usted entiende eso? ¿Cómo que no entiende la historia? ¿No entienden qué fue Rusia en la revolución bolchevique? ¿Qué no entienden? ¿No entienden cuál papel jugó Ucrania? ¿Cómo Rusia salió en auxilio de todos esos países, de todos esos estados nacionales? ¿Qué no entienden eso? Entonces ahora están a favor de Ucrania y Petro a favor de Ucrania. O sea, aquí hace falta
programas de educación política en los medios Doctor. incluso de comunicación. Doctor, en la recta final de la entrevista, mi inquietud es, aparte de Lazo, ¿hay más culpables de la desgracia de este gobierno? Claro, pues, claro, los medios de comunicación privados, tradicionales. Claro, si ellos son los que le dan contenido a la desinformación y a confundir al pueblo. Ellos están allí para cumplir ese propósito. Ellos están allí para hacerle ver a la gente que las cosas son de otra manera como ellos las ven. Entonces, esto es importante verlo porque a la hora de la verdad, esto es lo que pesa, porque eso es importante verlo. Y entonces, el tema de qué es la verdad y cómo la manejan, claro, hacen aparentar como verdad hechos que son absolutamente reñidos con la verdad. Es el trabajo de los medios de comunicación tradicionales, de formar la verdad para que esta verdad se adapte a las necesidades políticas y a los intereses particulares que tienen. Entonces, esto es lo que hay que destrabar para que la gente tenga un mejor conocimiento de las cosas. Porque si no tiene ese conocimiento, sencillamente no vamos a ningún lado. Entonces ellos son corresponsables de lo que está pasando, corresponsables de las cámaras, corresponsables todo el aparataje de haber metido esto como parte del corazón mismo de cómo se maneja la economía, lo político, lo social y lo cultural del Ecuador. Mire lo que decía Voltaire. ¿Qué es la historia? Se preguntó Voltaire. La mentira en la que todos están de acuerdo. Esto es lo que hay que romper. Esto es lo que hay que romper. Porque si no, estamos escribiendo una historia de mentiras. Y mire esta otra cosa que dijo Voltaire. Aprecia lo que buscan la verdad, pero ten cuidado con los que la hallan. Porque cuando alguien halla la verdad es perseguido. Entonces, este es un tema que hay que verlo a la luz de lo que pasa en el Ecuador. El sistema de dominación actual más importante es, por eso se dice que el ser humano, el esclavo adora las cadenas que lo encadenan, que lo atan. ¿Y cuáles son las cadenas más importantes en los siglos actuales? Ya no es como antes tenían que venir los españoles, los chapetones con armas a controlar. Ahora aquí está la esclavitud, porque es mental. Vaciar el cerebro y meterle una cantidad de estereotipos que no responden a nuestra realidad y hacerlos razonar como ellos quieren razonar. Mire usted, hay un libro hermoso que yo les invito a la gente que lo lea. ¿Y por qué los invito? Porque los libros importantes, muchos no se los alcanza en las redes sociales, en el internet. Este sí está disponible. Se llama Para leer el Pato Donald, donde hay un estudio sociológico del tema, súper de mensajes subliminales y todo, donde se demuestra que el Pato Donald no está para hacer reír, está para meter a la gente determinados conceptos en su mente, para que aprendan a razonar como el Pato Donald. Entonces, no, las cosas no son así nomás. Entonces, tenemos una sociedad a la que tenemos que alimentarle el cerebro. Si tenemos una tierra fértil, vamos a tener mejores choclos, mejores maíz, mejor arroz. Si no tenemos la tierra fértil, el producto no va a salir bueno. Si nuestros cerebros no están bien alimentados, no vamos a producir pensamientos. O los pensamientos que vamos a producir no son correctos, no vienen de un razonamiento correcto. Entonces, este trabajo de los medios de comunicación alternativos, como Ecuador en Directo, tienen que ir al fondo. Tienen que lograr que la gente logre esta conquista suprema, aprender a pensar por sí mismos, para que no le den pensando. De esa manera se puede provocar un cambio. Lo que decía Velasco Ibarra, que yo no he sido administrador de sus ejecutorias, pero alguna vez decía, ¿queréis revolución? Hacedlo en vuestras almas. Él se quería referir a vuestras conciencias, porque el alma no piensa. Hacedlo en vuestras almas, en vuestras conciencias. Porque la revolución tiene que entrar por aquí. Muchos procesos en la humanidad, escúcheme Carlita, han caído porque la revolución no se ha dado aquí, solamente se ha dado en la parte exterior. También el tema de educación, mucha gente dice que va a la universidad, sí va a la universidad, pero la universidad no ha entrado aquí. Entonces el tema es que en el cerebro, que es donde están los pensamientos y las emociones, no están en el corazón, ahí hay que trabajar con la gente, para que tenga mejores herramientas para conocer el de dónde viene, el quién es y el a dónde va. Así es, doctor. Sin duda alguna. Tenemos un problema por si acaso en los controles, por eso no nos pueden ponchar, pero lo estamos escuchando, doctor. Doctor, ahí regresamos. Ahí le vi. Ahí estamos. Ahí le vi. Lo estamos escuchando, lo que pasa es que estamos un poco
tratando de hacer una nota en vivo, porque al parecer también hay otro caso de explosivos con chaleco bomba en la Universidad Santa María. Entonces, entre los controles y tratar de hacer una salida en vivo, tenemos un problema. Definitivamente es caótico lo que está viviendo el país, y usted tiene mucha razón. Hay que trabajar desde la mente, hay que trabajar en la educación, sin duda alguna que sí. Y además hay que entender los problemas, o sea, adelantarse a los temas, en las causas, no en los efectos. El Ecuador y los ecuatorianos nos movemos mucho en los efectos. Ejemplo, a la UCI, ya está el efecto, ya, ¿qué hacemos? Y la causa, hay que trabajar en las causas para que no se den determinados efectos. Entonces, ¿qué tenemos en el Ecuador? Tenemos una escuela de delincuencia que vino de Colombia y que hoy es alimentada con gente de Venezuela. Es lo que tenemos. Entonces hay que eso parar. El país necesita una política migratoria y necesita una política poblacional. O sea, si eso no lo entendemos, definitivamente hay que cerrar, apagar la luz, cerrar la puerta. Si no hay eso, no vamos a ningún lado. Entonces, los coches bombas, las bombas que les ponen alrededor, eso es Made in Colombia. Eso ya lo sabemos. Entonces hay que adelantarse a eso. Pero ¿cómo es que aparecen tanto instrumento de detonación en el Ecuador? Porque no se controlan las fronteras. No se controlan las fronteras. Entonces, no hay el Estado funcional. No hay el Estado funcional. Y en donde las instituciones y los estamentos tienen que cumplir un papel. No deberíamos tener 1 kilo de droga en el Ecuador si se controlarían las fronteras, porque ya lo dijo el comandante Salinas de la policía. Aquí la droga no es producida en el Ecuador, sino en Colombia y el Perú. Por lo tanto, ¿quién falla? Los que dejan pasar la droga por las fronteras. Ese es el problema, no que tienen que venir a controlar las cárceles. Las cárceles ya es un efecto de que aquí existe la droga. Pero si no entrara la droga, no hubiera mafias, no tuviéramos una cantidad de cosas. Entonces, hay que coger el toro por los cuernos y atacar las causas, no los efectos. Porque nos manejamos siempre en el tema de los efectos y ahí no salimos nunca. Este país es un país hermoso, Carlita y Jaime, pero manejado con la punta de los zapatos. Entonces, así no vamos a ningún lado. Y entonces, con la ayuda de los medios tradicionales y de todo, aparecen santos los chondemonios. Al diablo hay que, ojalá encontrarlo, pero con los cachos puestos. Pero no vestido de monja de la caridad, porque es lo que hacen los medios de comunicación. Vestirlos de monja de la caridad a quienes no están cumpliendo con lo que deben hacer en favor del país. Desde el mismo momento que se eligió un banquero, estamos mal. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración. Analizar el neoliberalismo, las políticas sociales, los instrumentos internacionales que están allí. Voy a tocar en 20 segundos un tema, 20 segundos. La gente ve una manifestación esta semana que pasó, protestando porque no hay presos, no hay nada, y no se ha llegado a conclusión sobre el tema de los periodistas del comercio que fueron masacrados por el Frente Oliver Sinisterra al mando de Guacho. ¿Conocen el tema? Lo conocen los familiares, creo, pero ¿conoce la ciudadanía del país lo que pasó? Lo que pasó fue sencillo, en pocas palabras, que el Frente los capturó, porque ellos se fueron a meter en la boca del lobo, también hay que decirlo. Los capturó y pidió el canje con tres personas presas por el atentado de San Lorenzo. Y Moreno, a su más puro estilo, miró para otro lado. Porque Moreno era el arte de decir blanco, pero hacer negro. De decir cuadrado y hacer redondo. Entonces estoy preocupado de la vida de estas personas y he ordenado que sea la prioridad. Pero por debajo de la mesa hicieron lo que les dio la gana para no negociar la vida de estas personas. Y los dejaron morir. Y se acabó. Y entonces tapan todo. La verdad nos hará libres. Lo dijo Sócrates, lo dice la Biblia. La verdad nos hará libres. La mentira nos hará esclavos. Hay que luchar con la verdad en la mano, buscándola, aunque no la encontremos muchas veces. Porque en la búsqueda de la verdad nos enriquecemos. Porque vamos encontrando más elementos, más aristas para entender cómo se manejan las cosas. Entonces, de esa manera, tener una mejor comprensión y ser sujetos activos de un proceso de cambio que necesita América Latina. América Latina necesita resetearse, porque estamos haciendo un papelón a nivel de la humanidad. Estamos siendo objetos, no sujetos de la historia. Entonces, todo eso, y a nivel nacional y a nivel regional, estamos haciendo ese papelón. Y eso es lo que hay que luchar contra eso, para que nos pongamos de pantalón largo y no de pantalón corto. Doctor,
Tengo una inquietud ya para finalizar esta entrevista. Lamentablemente Carlita tuvo que salir porque tiene clases. ¿El presidente tiene la obligación de ir a la asamblea o puede mandar a un ministro como delegado para que dé la cara y presente los argumentos de su defensa? Él tiene que ir personalmente porque eso es un tema de responsabilidad. Ya nos hemos acostumbrado a no verlo en la asamblea cuando lo han llamado. No, es que aquí ya se trata de una acusación, de un juicio político, en donde nadie, voy a hablar en gerundio, que es muy típico de hablar así en la sierra, nadie le va a dar contestando lo que él tiene que contestar. Que lo podemos decir más directo, nadie va a contestar lo que está obligado a hacerlo Lazo. O sea, él tiene que ir, no tiene alternativa. Además, la normativa dice que tiene que ir la persona interpelada. Ellos son los que tienen que ir. Porque además hay una cosa, qué buena su pregunta, vea, que me abre el panorama. Hasta este momento, 30 de marzo, hasta este momento no ha ejercido el derecho de la defensa del presidente Lazo, porque no fue a la comisión ocasional. Entonces no puede decir, me están atacando, pero anda a defenderte, hijito. Porque la misma Corte Constitucional dice que en el 76 de la Constitución se habla del debido proceso. Y la pregunta a ellos, dentro del artículo 76 de la Constitución, está el derecho de contradicción, que es parte del derecho a la defensa, que es contradecir las cosas que se dicen en su contra y presentar descargos para que se vea la conducta que ha sido nítida. Pero si él no ejerce el derecho a la defensa y solamente llora, se va a quejar en la cumbre iberoamericana de que lo quieren votar. ¿Por qué no va a la comisión ocasional a decir, señores, aquí estoy para dar la cara? ¿Cómo va a ejercer el derecho a la defensa? A través de Henry Cucalón, que además no puede decir lo que dijo en contra de lo que ya dijo en el juicio de Glass y el juicio de Vaca Mancheno. Entonces, ¿de qué está hablando? Él tiene que ir, porque si no, él está con su silencio contribuyendo a decir soy culpable. Él tiene que ir. Hasta este momento no ha dado la cara. Y no solo él. Mire usted, esto fue terrible. Lo que pasa es que los asambleístas no se han puesto de acuerdo. Miran los intereses solamente del partido del movimiento y no se ponen de acuerdo para tomar una decisión. Cuando el presidente salió y dio la disposición, eso yo lo tengo aquí documentado, y dijo que instruía a todos sus ministros de Estado que no concurran a la asamblea. Eso era un desacato absoluto y era un desconocimiento del papel que tiene la asamblea en el tema de fiscalización. Entonces, ¿con qué gobierno estamos? Un gobierno que desconoce la facultad de la Asamblea Nacional de fiscalizar los actos del poder público. Entonces, él tiene que ejercer el derecho a la defensa, porque si no, vamos a decir que le tiemblan las piernas y que no quiere defenderse. Y como hablan del sainete, que ya todo está de que... O sea, él no puede defenderse con adjetivos, porque si se quiere defender con adjetivos está podrido. Está podrido porque de esa manera no va a seguir a ningún lado. Mire la gran defensa de Henry Cucalón. Le voy a poner un ejemplo, 1 de marzo del 2023, Ecoavisa. 1 de marzo del 2023. Con esto no lo van a salvar a Lazo. Que el informe que se hizo de la Comisión Ocasional dice, es un mamotreto sin pies ni cabeza, un hazme reír, un documento burdo, una transfasía sin nombre, una oda al sinsentido, un ataque a la razón. Con esto, ¿usted cree que eso es defensa? O sea, con adjetivaciones y atacando a la gente, un mamotreto jurídico, ya está defendido Lazo. Vaya al grano y diga qué es lo que pasó en la administración pública y qué es lo que pasó en el caso del narcotráfico, que ahora la Corte Constitucional viene a ser prácticamente la que está tapando este tema, cuando dice que el caso, escúchenme esto, ecuatorianos, dice la Corte Constitucional que el caso León de Troya no puede ser tratado en el juicio político. O sea, toda una Corte Constitucional que diga que el caso León de Troya, que es un caso de narcotráfico gravísimo, donde está metido hasta las entrañas mucha gente del gobierno. Y entonces esto no puede ser tratado. O sea, ¿qué está tapando la Corte Constitucional con ese dictamen? ¿Qué está tapando? ¿Un tema jurídico? ¿O está yendo al fondo? De que no se destape la olla podrida. Es lo que quieren. Ese es el tema central. Mire que ese dictamen es un dictamen sospechosamente recortado. Y sospechosamente defendiendo lo que no deberían defender. Entonces no es un tema así nomás. O sea, mutilar el tema del caso León de Troya. Pero sí es la papa caliente. Doctor. Es la papa caliente. Con este dictamen de la Corte Constitucional, ¿cuál debería ser el rol de la Fiscalía?
El rol de la Fiscalía, por lo menos en el tema del peculado, a pesar de que la Fiscalía es un órgano independiente de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no tiene competencia para bloquear las competencias y facultades de la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano independiente que tiene autonomía para iniciar un proceso procesal o procesal penal. Pero debería Entonces, actuar. no tiene que pedirle permiso a la Corte Constitucional. No tiene que pedirle permiso, pero le dan una especie de camino para que eluda la Fiscalía el tratar esos temas. Pero la Fiscalía tiene que caminar, o es que se va a quedar con este tema dormido. No puede quedarse con este tema dormido. Entonces, tienen que profundizarse los temas. Aquí necesitamos que brille la verdad. Y la verdad, además, ya está brillando. Pero sale la Corte Constitucional y dice, tapen ese brillo que me estorba, tapen el brillo de acá, y dejen esta parte con algo de opacidad, a ver cómo salen. Ese es el papel de la Corte. Por ejemplo, hoy le vi a Viviana Veloz, de quien tengo la mejor de las referencias, en una comparecencia que hizo en un canal de los tradicionales. Y entonces, bueno, estamos conformes con el dictamen de la Corte. Tiene que decir, qué bueno que se abrió la posibilidad de llevarlo a Lazo al juicio político, pero no estamos conformes con el informe. ¿Qué, no han leído el dictamen? Para un poco acorralar a la Corte también, porque hay más de un ecuatoriano que debe decir, aplausos a la Corte Constitucional. ¿Cuál aplausos? Si lo que están es tapando actos de narcotráfico y actos de corrupción. Entonces todo eso hay que verlo. Claro. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado luces de todo lo que está viviendo el Ecuador en este día jueves. Hoy hemos tenido solo una entrevista y queríamos dedicarle todo el tiempo necesario para hacer un análisis contundente, como siempre, todos los días jueves a través de Ecuador en directo y la gran audiencia, porque hoy hemos tenido una audiencia extraordinaria tanto en Facebook como en YouTube. Gracias, Jaime. Aquí estamos para estar en primera línea dando la cara a los problemas del país. Y lo poco conocimiento que tenemos, ponerlo al servicio de la gente para que caminemos. No se puede caminar a tientas. Hay que tener algo de luz para iluminarse uno mismo y iluminar a los demás. Y el pueblo tiene que aprender educación política. Gracias, nos vemos Gracias, el próximo jueves. Que Dios los bendiga a todos y también la bendiga a Carlita en su tránsito a la universidad. Gracias. El doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días jueves, poniendo los puntos sobre